Muy buenos días, damos la bienvenida a los señores senadores y la señora senadora, y también a la señora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, doña Consuelo Contreras, y por supuesto a quienes le acompañan. Antes de iniciar la presentación y darle el contexto de la comisión de hoy, ¿tenemos cuenta, señor secretario? No, señor presidente, en esta ocasión no tenemos cuenta para la comisión. Muchas gracias. ¿Puntos varios, señores senadores, señora senadora? No tenemos entonces varios tampoco. Bueno, entonces vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Medio Ambiente. El día de hoy hemos invitado a la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, la señora Consuelo Contreras, quien nos va a exponer los resultados de los informes ambientales realizados el año 2023 y que se indican el ex vertedero de La Chimba en la región de Antofagasta, los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, las inundaciones en la región de O'Higgins y la misión de observación de las comunas de Quintero y Puchuncaví, región de Valparaíso. También está con nosotros, además de la señora Contreras, el coordinador de la Unidad de Estudio y Memoria, señor Pablo Rojas, y la abogada de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia, señora Katia Aguilera. Bienvenidos, Señora Consuelo. Para poder fijar los tiempos y brindar espacio para que podamos tener un diálogo, esta sesión comenzó ahora a las 2:30, vamos a terminar a las 2 de la tarde para que ustedes regulen los tiempos, dejar unos 30 minutos al final para poder hacer un diálogo, atender las consultas de los señores senadores y la señora senadora para poder conversar y debatir sobre estos informes. Así es que para que ustedes se organicen con los tiempos, señora directora. Así que sin más, le cedemos la palabra a la señora directora. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a la señora senadora y señores senadores de esta comisión. Primero quisiera, el experto en el tema es Pablo Rojas, él va a exponer respecto de los temas que usted ha señalado. Yo solo a manera introductoria quiero decir que en el mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un mandato amplio, la promoción y protección de los derechos humanos de todos quienes habitan el territorio nacional, una de las tareas que tenemos es darle a conocer a los distintos poderes del Estado cuando detectamos situaciones que vulneran los derechos o que pueden vulnerar los derechos humanos de las personas que habitan el territorio. Por lo tanto, nosotros hemos estado desarrollando un trabajo desde hace ya 2 años de ir a terreno a levantar información cuando la comunidad o las autoridades nos señalan que hay una situación de riesgo. Y a eso se refieren estos informes que hemos hecho el año 2023 respecto de inundaciones e incendios forestales. El tema de la situación de Quintero Puchuncaví es un tema que estamos siguiendo hace mucho tiempo, que hemos logrado incluso que se cumpla adecuadamente con los fallos de la Corte Suprema, y ahora hemos tenido unas conversaciones con la Contraloría General de la República para en conjunto avanzar en la exigencia del cumplimiento de esas tareas. Así que voy a dejar a Pablo Rojas, coordinador del área de estudio y memoria, para que dé cuenta de los informes. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Agradecemos al instituto que hayan dispensado el tiempo necesario para poder explicarnos estos informes y a nosotros poder tener una mejor información de temas que son para nosotros, desde la perspectiva de la Comisión de Medio Ambiente, importantes, sobre todo el tema de la misión de observación de las comunas de Quintero y Puchuncaví, que es uno de los temas que ojalá le dediquen un poco más de tiempo porque es de los temas que más nos preocupa. Así que sin más, le damos la palabra entonces al señor Pablo Rojas, coordinador de la Unidad de Estudio y Memoria del INDH. Don Pablo, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar a parlamentarios y parlamentarias de la comisión. Para efectos de la conversación, voy a tratar de ser relativamente sucinto en algunos aspectos, toda vez que yo creo que algunos datos que nosotros vamos a entregar nos pueden servir para la discusión posterior, que creo que es como lo más importante.
voy a... Trajimos nosotros una presentación, espero que se pueda ver en pantalla. ¿Se ve, no? ¿Están las pantallas? ¿Están vuestras pantallas? Perfecto. A ver, voy a tomar este porque es PPT. Voy a tomar este. ¿Ese? Perfecto. Así yo lo puedo cambiar. Perfecto. Bueno, eh, entonces lo que vamos a hacer hoy día, dado que son varios temas, tal como dijo la directora, vamos a ver temas de Quintero Puchuncaví, pero también el exvertedero de la Chimba y la situación de los incendios y las inundaciones. Como ustedes verán, es bien amplio el set de temas, pero sin embargo hay ciertos aspectos que son bien transversales, que es lo que queremos exponer hoy día. Por lo tanto, nosotros hemos llamado a esta presentación como de observación de fenómenos medioambientales y en gestión de riesgo de desastre, que es un tema que probablemente también para esta comisión es muy relevante, dado la situación que estamos viviendo hoy por hoy. 62% de la población convive entre 2 y 3 amenazas. Entonces es un tema tremendamente estructural para efectos de observancia que nosotros hacemos respecto a esta materia. Pero quizás partí con un pequeño arqueo. El instituto, además de las acciones de protección, que son las más conocidas, ¿cierto? También tenemos un set de, vamos a ponerlo así, como de prestación de servicios o de iniciativas que nosotros realizamos. Entre ellas yo quiero destacar 4. La primera obviamente es el informe anual que ustedes tienen en su mano, que es la del año pasado. El instituto ha elaborado 14 informes anuales que son más o menos 140 capítulos. Son 140 capítulos que hablan sobre diversas materias de derechos humanos. Por lo pronto, como ustedes sabrán, es el que está definido por ley. Nosotros tenemos que entregar todos los años. Y en el fondo el instituto ha tomado, digamos, una postura respecto a distintas materias que van desde derechos civiles y políticos a derechos económicos, sociales, culturales. Y tenemos una gran variedad de capítulos que también tienen que ver con derechos ambientales, ¿sí? El segundo tiene que ver con la encuesta nacional de derechos humanos. Yo no sé si ustedes lo ubican, pero esta encuesta lleva ya su 6ª versión. Esperamos que pronto tener la 7ª versión. Es una encuesta que tiene más de 7.000 casos a nivel nacional. A diferencia de cualquier otra encuesta de opinión pública, esta es una encuesta que tiene un margen de error del 1.2% a nivel nacional y tiene un margen de error del menos del 4.8% a nivel regional. Por lo tanto, esta es de las pocas encuestas que existen en Chile que nos permite tomar los resultados y poder exponerlos y extrapolarlos al resto de la población, ¿ya? Con grados de precisión bastante altos. Las últimas 3 versiones han tenido más de 7.000 casos. Voy a poner solamente como referencia que el Bicentenario, que es una gran encuesta, o la SEP, tiene 1.200 casos. La Bicentenario, 2.300 casos. Nosotros triplicamos ese nivel de casos. Por lo tanto, los niveles de precisión que tenemos en esta encuesta, que habla sobre el tema de derechos humanos, pero también de democracia, son bastante potentes. Y obviamente a nosotros siempre nos va a gustar poder exponer estos datos y que se sigan usando, porque además, a diferencia de otras encuestas, también tiene una lógica longitudinal. O sea, podemos ver en el tiempo cómo van avanzando algunas variables respecto a democracia y derechos humanos. Aquí medimos opiniones, percepciones, pero también actitudes, que a nivel metodológico es súper complicado medir actitudes. En general tenemos encuestas de opinión pública, ¿sí? Pero aquí medimos actitudes y por lo tanto es súper interesante poder mirar esos datos, ¿sí? Tenemos un tercer ámbito de acción o de iniciativas que tiene que ver con la observancia y en esa observancia nosotros hacemos supervisión de casos, tal como decía la directora, y evacuamos recomendaciones. Aquí también tenemos un sinnúmero de iniciativas que van desde las misiones de observación. Nosotros hemos realizado en la historia del INH más de 30 misiones de observación de distinta índole. Entre ellas está el de Quintero Puchuncaví. Tenemos los... ¿Sí? Lo de Quintero... ¿sí? Quintero Puchuncaví, discúlpeme. Están los INH en terreno, que ya llevamos 7 u 8 y vamos a realizar otro más en una semana más. Vamos a estar en Coquimbo, en Ovalle, para ver el tema de acceso al agua.
Tenemos las consultas indígenas y la observación de manifestaciones y función policial, que eso es como lo más conocido, y obviamente la revisión de cárceles. Y finalmente tenemos un ámbito de iniciativa que es bastante potente, que tiene que ver con educación, ¿sí? La promoción de derechos humanos, y ahí realizamos varios contenidos a distintos tipos de audiencias. Tenemos que saber acercar el tema de los derechos humanos a las distintas audiencias, sea por su factor sociodemográfico, su factor etario, etcétera, etcétera. Pero también a nivel interna del Estado, también nosotros realizamos cursos de especialización en temas de derechos humanos. Como verán, entonces, más allá de las acciones de protección, también tenemos muchas iniciativas en torno a la promoción y a la generación de datos en torno a temas de derechos humanos. Si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de poder revisar, a nivel latinoamericano o a nivel del sistema interamericano, no existe otro instituto que genere mayor cantidad de información de primera mano, sobre todo con el tema de la encuesta nacional. No existe. Pueden revisar, no hay tal cantidad de información como la que nosotros actualmente estamos generando. Ahora, respecto a los hitos, nosotros hicimos... Por favor. Disculpe, porque como vamos a entrar después a los casos, va a ser más específico. Yo debo reconocer, y junto con saludar, por supuesto, ya nos saludamos a la directora y a usted, que nos está exponiendo, un poco mi sorpresa, porque uno no está informado de la cantidad de producción que usted está señalando, y más bien la observación que yo tengo que hacer es decir, qué lamentable que poca difusión tiene, qué lamentable entonces que poco uso se le está dando, qué poco conocimiento y difusión, porque usted me deja completamente sorprendida. Yo es la primera vez que oigo una encuesta de más de 7.000 casos, y no solo la primera vez que lo hacen, sino que además estos cursos de educación, sino que además todas las observaciones, en fin, pero fundamentalmente la encuesta me llamó la atención. Entonces, yo creo que aquí hay algo que ustedes deberían considerar, que es bien, digamos, me voy a repetir de nuevo, decir lamentable, si producen todo esto, el poco uso que se le da. En la medida que no se conoce, no se difunde, no sirve para sacar entonces políticas más precisas, o yo estoy muy desinformada, pero yo casi me atrevería a asegurar por los comentarios que me está haciendo aquí mi colega de que tampoco estaba informado el presidente en la encuesta. Entonces, de verdad, me gustaría saber qué medidas están tomando y por qué ocurre esto. O sea, ¿qué sentido tiene hacer todo este tremendo esfuerzo, producir toda esta información de primera mano, si después no se le saca partido? Ese es el punto. Sí. Tiene razón la senadora, porque en realidad lo que más conocemos son los informes anuales, que nos llega normalmente, qué sé yo, pero sí, efectivamente yo creo que, y bueno, cuando se me planteó esto, senadora, desde el Instituto de Derechos Humanos, fueron ellos precisamente los que insistieron y llamaron y tratamos de incluso reunirnos sin éxito para poder hacer esta presentación. Así que yo creo que la idea es precisamente de poder escucharlos acá y que ellos puedan expresar de esto. Nos abre muchos espacios en distintos otros temas, digamos. De momento a mí me gustaría conocer los detalles de la última encuesta, por ejemplo, si nos pueden hacer llegar esa información, en fin. Pero bien, continúe nomás con la presentación, pero yo por lo menos gratamente sorprendido por la cantidad de cosas que han hecho, digamos. ¿Ah? Así que por favor, adelante. Sí, Directora, por favor. onda. Sí. Sí, la verdad es que efectivamente el instituto ha fallado en su tarea de promoción de las acciones, de la multiplicidad de acciones que realiza. Porque esto es lo que se hace desde la dirección nacional, pero las regiones también hacen otro montón de cosas. Entonces, estamos trabajando en una línea de difusión. Uno de ellos es, por ejemplo, difundir en estos libritos chiquititos a la comunidad y a los distintos parlamentarios y autoridades de gobierno estas investigaciones chicas que hacíamos antes, quedaban guardadas en el cajón. Ahora estamos produciendo esto. La unidad de estudio se está coordinando con unidades de estudio de otras instituciones del Estado y de universidades, con el fin de poder generar ahí un intercambio de conocimiento con las unidades de estudio. No teníamos una relación directa con las unidades de estudio. Y lo otro, y ahí si nos pueden ayudar, estamos intentando conseguir que una vez al año el instituto dé una cuenta en el Senado y en la Cámara de Diputados
de lo que ha visto una sesión especial en la sala para poder dar cuenta de las actividades que ha realizado y de los hallazgos y las principales recomendaciones. Muchas gracias, directora. Don Pablo, por favor. Gracias, presidente. Entonces, por su intermedio, continúo. Y tomamos nota, obviamente, del comentario de la senadora. Entonces, entrando en materia, nosotros hemos puesto una línea de tiempo con algunas de las actividades respecto de hitos, nosotros llamamos hitos de observación en materia medioambiental. Como ustedes verán ahí en la presentación, tenemos Quintero Puchuncaví, tenemos el tema de Tierra Amarilla en Atacama, Petorca, escasez hídrica, obviamente Quintero Puchuncaví, como verán, se nos repite varias veces, es el caso que nosotros hemos observado la mayor cantidad de veces, obviamente, y después viene una serie de, vamos a ponerlo así, hitos de observación que si bien tienen que ver con materia medioambiental, están mucho más ligadas a la gestión de riesgo de desastre. Y en este caso entran los incendios forestales, las inundaciones. Hay un capítulo sobre gestión de riesgo de desastre y un enfoque de derecho humano que ustedes tienen en este momento en su mano en el informe anual, capítulo 5, si ustedes lo quieren hojear en algún momento. Y el último INECH en terreno que realizamos, el de Chiloé, sobre acceso al agua. Y como les había comentado anteriormente, esta semana el instituto se estará desplegando en la región de Coquimbo, sobre todo en la ciudad de Ovalle, por también tema de escasez hídrica y acceso al agua. ¿Sí? Yo he marcado en azul, por lo menos esta primera etapa, las que nosotros consideramos que son observaciones directamente en materia medioambiental. Y particularmente quiero hablarles de Quintero Puchuncaví. La gracia de Quintero Puchuncaví para nosotros es que es el caso con más misiones de observación que nosotros hemos realizado. Las misiones de observación son un instrumento muy complejo, ¿ya? Nosotros no podemos llegar y observar y decir, bueno, encontramos esto así como así. Aquí hay estándares internacionales en derecho humano que además están refrendados en la normativa nacional. Eso implica que nosotros tenemos que ser muy precisos en identificar qué derechos están siendo afectados sobre un fenómeno. Tenemos que ser muy precisos de cuál es el estándar que se le obliga al Estado a cumplir, ¿ya? Y tenemos que ser muy precisos con la información que levantamos, porque en situaciones como esta hay muchos tipos de actores, ¿ya? Está la ciudadanía que se ve afectada, pero están las autoridades locales, en algunos casos están privados, y nosotros tenemos que saber ser justos respecto a la información que levantamos. Y en esto quiero ser quizás un poquito majadero, pero en el fondo cuando nosotros establecemos estándares, esto funciona casi como una fórmula matemática. Nosotros no nos podemos pasar de rosca, como diría alguno, y no podemos ser menos. Aquí los estándares internacionales en materia de derechos humanos tienen que funcionar como si fuese una fórmula matemática, ¿ya? Con mucha precisión. Y en ese marco, entonces, nosotros hemos estado levantando mucha información respecto a Quintero de Puchuncaví, porque además representa uno de los fenómenos más icónicos en términos de, digamos, afectación medioambiental en el último decenio. Y obviamente es el que ha tenido, por lo menos, lo que nosotros tenemos conocimiento de la mayor permanencia en el tiempo de estos problemas, ¿sí? Nosotros hemos realizado 3 misiones. La primera fue el 2011, ¿ya? Y que estaba marcado a partir de las emanaciones tóxicas que provenían de la empresa Codelco, provocando intoxicación a 32 estudiantes y 9 personas adultas de la Escuela de la Greda. En esa oportunidad el instituto llevaba un año de vida y entró a observar esa situación. Después del 2018 hubo nuevas emanaciones tóxicas que provocaron la afectación masiva de 1.400 personas. ¿Ya? Y el INECH en esa oportunidad presentó un recurso de protección que la Corte Suprema acogió. Y a partir de esa misión de observación se realizaron 12 recomendaciones. Sin embargo, el 2023, 2022 y 2023 nuevamente hubo emanaciones. Entonces la pregunta que nos hicimos nosotros fue, bueno, evacuamos 12 observaciones. ¿Se han cumplido o no se han cumplido? Junto además con las observaciones que hizo la Corte Suprema y con la cantidad de medidas que tenían que hacer. Todas las medidas de la Corte Suprema iban en la misma línea de lo que nosotros realizamos, ¿sí? Porque además las mediciones que pidió la Corte Suprema también estaban basados en función de la presentación del recurso que nosotros hicimos en su momento en 2018. Señor presidente, para entender la cronología, el INECH efectivamente hizo recomendaciones y la Corte Suprema, más que recomendaciones, generó casi una instrucción, por así decir, ¿ya?
y que generó todo un debate si correspondía o no, etcétera. Esto es secundario. Mi tema es, cronológicamente, ¿qué fue primero las disposiciones, las recomendaciones de ustedes, o fue lo de la Corte Suprema primero y después sobre esa base también coincidieron las recomendaciones? Lo mío es para entender un poquito, pasar memoria, porque uno se confunde, por eso. Sí, muchas Ok, gracias. gracias, senador Lago. Sí, la misión de observación fue, o sea, las recomendaciones que salieron del INDH fueron lo primero. Uno de los aspectos más importantes para nosotros cuando hacemos misiones de observación o INDH en terreno es que nuestras recomendaciones salgan lo más pronto posible. O sea, hacemos la observación y que no pase más de un mes o 2 meses hasta que evacuamos el informe, porque tiene que tener pertinencia, tenemos que Sí, claro. de alguna manera incidir. Entonces, en el fondo, las recomendaciones salieron antes. Y lo que nosotros recibimos muy bien fue que las medidas que puso también la Corte Suprema iban en línea con las recomendaciones que nosotros hicimos en su momento, el 2018. Que es lo más probable que se hayan basado en ello para poder hacer las medidas la Corte. Perdón, yo no sé si es posible brevemente un poco con qué metodología, porque no es solamente llegar y hacer observaciones en sentido de violación de los derechos humanos en términos de la contaminación ambiental, sino que ustedes, que no necesariamente es la expertise del Instituto de Derechos Humanos, ¿con qué metodología pueden evaluar? Porque las contaminaciones y eso son tan complejas, que la famosa contaminación del 2018 hasta el día de hoy no tiene un diagnóstico exactamente y preciso. Eso ha generado mucha dificultad. Por supuesto, se tiende a pensar que los compuestos orgánicos volátiles, se tiende a pensar que influye también el clima en su momento dado, cuando está, digamos, meteorológicamente muy cerrado y produce, digamos, se intensifica la contaminación, pero con eso me llama la atención porque ¿cómo trabajan ustedes? No siendo justamente un ministerio especializado en esto. Sí, gracias, senadora. Bueno, como les decía antes, cuando nosotros establecemos estándar, el estándar es nuestra fórmula. Nosotros no somos expertos, efectivamente, no tenemos expertise ni en temas químicos ni nada parecido, pero sí somos expertos en derechos humanos. Y vamos a ponerlo así, en la identificación de los problemas que se dan en ese fenómeno, nosotros somos capaces de establecer cuáles son los estándares en derechos humanos que se le obligan al Estado, ya en materia de poder responder a una situación como esta, más allá de aspectos técnicos en el que nosotros no tenemos ningún tipo de, digamos, de validez y expertise. Y en eso nosotros hemos sido súper rigurosos. Tratamos de no pasarnos, no traspasamos nuestros límites, ¿sí? Pero eso no nos ha dejado, digamos, atrás y nos ha permitido de todas maneras generar cierto tipo de instrumentos, ¿ya? Instrumentos para observar, por un lado. En este caso, nosotros observamos los criterios de oportunidad, principios de igualdad y no discriminación para poder, para las respuestas estatales. Cuando hablamos de criterios de oportunidad, es que en muchos casos el Instituto, a través de otros capítulos, ya había entregado algunas recomendaciones al Estado para poder revisar la situación de contaminación en el sector, pero pasado el tiempo seguíamos teniendo los mismos problemas, entonces había problemas de oportunidad del Estado en términos de rapidez para poder entregar bienes y servicios de salud, etcétera, etcétera. O sea, ahí los estándares le dice al Estado cómo hacer las cosas, cómo el derecho se tiene que garantizar. Eso es lo que hace el estándar. Y esa finalmente es la referencia para nosotros generar las fórmulas de nuestros instrumentos. De la misma forma lo hacemos también para los sistemas de monitoreo, en el fondo, porque efectivamente, tal como hemos hecho nosotros otras misiones de observación, por ejemplo, de mineras, no tenemos expertise en esa materia, pero insisto, sí tenemos expertise en materia de derechos humanos, y muchas veces lo que queda, al parecer, para cierta gente muy al voleo, muy al aire de que todo tiene que ver con derechos humanos, nosotros insistimos, los derechos humanos son precisos y establecen criterios específicos. Señora directora. Voy a ser bien concreta. Nosotros no vamos a medir ni la calidad del aire, ni cuáles son los elementos que están contaminando, porque efectivamente no es nuestra experticia. Nosotros lo que vamos a ver es cómo el fenómeno que está ocurriendo atenta o no contra los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, yo me acuerdo en la misión del 2018, el primer día nos dimos cuenta que así, a vuelo de pájaro, uno podía ver que el derecho a la información estaba siendo vulnerado, porque no había ninguna autoridad que le informara a las personas algo tan simple como
qué es lo que estaba pasando y qué es lo que tenían que hacer, ¿ya? Nosotros la parte técnica no, sino que solamente no nos limitamos a los derechos humanos y cuando hablamos de estándares estamos hablando de lo que están estableciendo las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes. Ahí están nuestros estándares. Adelante, don Pablo. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, por lo tanto, entonces, después del 2018 y viendo que el 2022 seguían estando estas situaciones, lo que hicimos fue una misión de observación diferente. Fuimos a levantar información, pero para poder evaluar si el Estado de Chile había cumplido con las recomendaciones que nosotros habíamos hecho en su oportunidad. Por lo tanto, ahí instauramos otra metodología, que es una metodología que mide las brechas específicas entre las recomendaciones y la performance estatal. Eso lo hicimos también con una metodología bien dinámica que hemos tenido la oportunidad de presentarlo también en el Banco Mundial, en Washington, y ojalá podamos hacer el gold estándar en América Latina, porque es un sistema que nos permite cuantificar, vamos a ponerlo así, cuantificar en porcentaje cuánto ha avanzado el Estado sobre ciertas materias, ¿ya? Y estos son los resultados generales. Esto es el año pasado, ¿sí? Los resultados generales indican que el 33% de las recomendaciones que se realizaron en el 2018 están pendientes de cumplimiento, ¿ya? Eso quiere decir que la recomendación no ha adoptado ninguna medida para cumplir con la recomendación, o que las gestiones iniciadas son incipientes y aún no han producido resultados concretos. En general, estas recomendaciones que no han sido cumplidas tienen que ver con criterios más estructurales. Por ejemplo, la reforma a la ley 19.300 o aspectos que tienen que ver con ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Esos son los más complejos y que no han avanzado, digamos, están pendientes de cumplimiento. Después viene con un 25%, 25% de las recomendaciones que nosotros hicimos tienen un cumplimiento parcial y otro 17% parcial sustancial. O sea, en el fondo van en procesos de implementación, algunos muy incipientes, otros muy avanzados, y esos tienen que ver necesariamente con aspectos de monitoreo. Si bien nosotros no somos expertos en el monitoreo ambiental, sí, nosotros pusimos que la gente tiene derecho a saber, digamos, cómo van los procesos del aire, y se han instalado mayor cantidad de sistemas de monitoreo. Y hay un 17% de cumplimiento total, ¿ya? 17% de las recomendaciones fueron cumplidas totalmente, y ellas tienen que ver necesariamente con garantizar la manifestación pacífica de las personas, por un lado, y algunos aspectos sobre derecho a la educación. Digamos, ese ha sido el paneo que nosotros hicimos. Igual es importante notar de que un tercio de las recomendaciones no han tenido ningún tipo de avance. Y eso es decidor pensando que esta es la primera vez que nosotros hacemos la evaluación. Pero este es un fenómeno que lleva más de 10 años y que no solamente el INDH lo ha observado, sino que también la Corte Suprema y otros tipos de organismos. Eso, digamos, respecto al tema de Quintero Puchuncaví. Nosotros creo que trajimos algunos informes de Quintero Puchuncaví para que ustedes puedan tenerlo, y ahí pueden revisar con mayor detenimiento digamos, el desarrollo de las recomendaciones y cómo han ido avanzando. ¿Sí? No, así está. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a entregar uno. ¿Ya? Quedan poquitos. ¿Sí? Otro aspecto de observancia, una cosa son las misiones de observación, y Quintero Puchuncaví, como habíamos dicho, es como el más icónico, pero también tenemos los INDH en terreno, que es un instrumento que el año pasado nosotros como instituto instalamos, que es bien interesante porque se parece a la misión de observación, pero es mucho más flexible. Es un instrumento de observación que es más sintético, que tiene un enfoque territorial bien potente, y que busca abordar problemas o fenómenos concretos que afecten derechos humanos de la ciudadanía. Un aspecto súper importante para nosotros cuando hablamos del enfoque territorial es que en esta INDH en terreno nosotros tratamos por todos los medios de que parlamentarios y parlamentarias puedan integrarse al proceso de observación. Los invitamos para poder conversar con la ciudadanía, para que puedan ver el fenómeno. En general, estos INDH en terreno los hacemos en semana distrital para que puedan acompañarnos. Y
Y la idea es que también poder evacuar informes rápidos que nosotros podamos después entregar a las comisiones. Ese, digamos, es nuestra meta. Y obviamente eso es algo que podemos ir mejorando. Sí, por favor. Senador Chaguán. A ver, con todo cariño, pero a ver, acá vemos 3 de los 5 senadores de la región. 3 de los 5 senadores de la región. Algunos de nosotros además somos recurrentes en las causas. O sea, no es posible que, con todo respeto y cariño, no es posible que nosotros nos enteremos ahora de este trabajo, siendo que no solamente somos senadores, sino que somos activos en esta materia. Los 3 que estamos acá, me atrevería a decir los 5. Entonces, yo no sé, perdón, me gustaría saber a qué parlamentario han invitado, qué parlamentario ha asistido. Yo quiero el detalle, porque lo contrario, o sea, de verdad, o sea, hemos estado nosotros 3 trabajando con las organizaciones sociales, con los pescadores artesanales, con las organizaciones sociales, pero no puede ser que, en definitiva, tengamos una información tan importante, tan relevante para la región, en la que hemos estado tan involucrados los 3, que no tengamos antecedentes. Eso... de esta comisión sobre el tema. Senador Allende, luego senador Lagos. No, está bien, pero- Tal como expresa el senador Chaguán, la verdad es que sería bueno saber, porque mira, el 2018 que yo estaba presidiendo medio ambiente, hicimos por lo menos 6 sesiones para tratar, o 4, ya no me acuerdo, pero por lo menos 4 sesiones que era el tema Quintero Puchuncaví. Pues en ese momento hubo más de 3.000 y tantas personas que tuvieron que recurrir a los servicios médicos, al CEFAM, en fin, intoxicados, y como dije, una gran nebulosa que originó, que es una cosa bien, no es de ustedes, competencia de ustedes, pero no deja de ser una contradicción, porque usted dice lo básico, es decir, ¿qué pasó? Es que no estaban en condiciones de decir qué pasó. Estaban en condiciones de atender en los CEFAM síntomas parecidos, pero no eran capaces de decir, mire, en realidad esto es lo que produjo, o una sinergia entre varias, que es lo más probable. Eso es lo primero. Pero además, reiterando lo que dice el senador Chaguán, yo creo que nosotros, no solo porque hemos estado en medio ambiente, sino que como senadores, los 5, hemos estado activos en esto y hemos estado permanentemente preocupados. Pero no solo eso, yo quisiera así decir, y yo lamento, porque al revés, yo tengo la mejor opinión, por ejemplo, del director regional, Martínez, digamos, contra una excelente persona, Fernando Martínez, nos hemos reunido para ver otros temas, pero yo es primera vez que oigo que ustedes hagan algún tipo de observación en terreno y que no seamos partícipes. Los 5 senadores, me parece que está hablando de que, así como en delante dice la observación que era lamentable que no se conociera, no difunden y no le sacan más partido a una información de tanta calidad de primera mano. Aquí tengo que decir lo mismo. Aquí no nos pueden decir, nosotros trabajamos con los senadores, porque aquí ya vemos 3 y los 5, te podría poner por la mano el fuego, que ninguno de los 5 ha sido invitado, siendo, ya hemos reiterado, activos participantes con la comunidad, con las denuncias, en las comisiones respectivas, en los oficios, en todas las informaciones, porque ninguno de nosotros podría ser indiferente a procesos que además siguen sin terminar. Ojo, porque una cosa es que el dióxido de azufre bajó, sobre todo porque cerró justamente lo que teníamos de Codelco allí, pero claramente no ha habido desaparición de los efectos. Y este mismo año hemos vuelto a tener en abril, en mayo, situaciones. Entonces, creo que con mayor razón ustedes deben comprender que no solo no basta las 3 observaciones que hicieron, que es bien relevante la cantidad de años, sino que incluso tomar nota que hasta el día de hoy se siguen produciendo estos efectos y hay muchísimas y gravísimas violaciones en el sentido de lo que afecta a las personas, lo que afecta a la comunidad, lo que afecta incluso a los profesores. Voy a poner el ejemplo, ellos se sienten muy maltratados. ¿Por qué? Porque estos episodios los viven y después lo único que ocurre es que dice, bueno, tiene que cerrarse la escuela, no pueden ir los niños porque están nada más yendo a los CEFAM por las intoxicaciones que tienen, y después encima les descuentan el subsidio que se les entrega por no asistencia, y los profesores no tienen nada más ningún tratamiento diferenciado en circunstancias de trabajar en una zona de sacrificio. Es un tema que no es menor. Entonces, yo podría señalarles de que de verdad es muy amplio, muy complejo, pero además permanece, que eso es lo más grave de todo. Senador Lagos. Sí, yo estaba bien tranquilo y escuchando atentamente la exposición. Cuando la senadora Allende tomó la palabra para hablar de la encuesta de 7.000 casos, y usted lo dijo con mucho orgullo, que esta es una de las encuestas más grandes de Chile,
desde el punto de vista además de lo que significan los márgenes de error a nivel nacional o a nivel regional, de un 4 y tanto por ciento, 7.000 casos son muchísimos casos. ¿Ah? Créame que es muy significativo, y también ya lo dijo la señora Allende, no me voy a repetir, pero entonces yo sumo ahora este tema y quiero decirle que para mayor abundamiento, nosotros en la Biblioteca del Congreso en Valparaíso y en la Comisión misma hemos recibido todos estos informes a todas las organizaciones sociales. No es que no es que nos vinculemos con el Seremi de Salud, el Seremi de Medio Ambiente, el delegado presidencial para el tema de Interbuchuncaví. O sea, nos reunimos con todas las fuerzas vivas, algunas que son muy críticas del proceso. Ahí está la Universidad de Playa Ancha, que está haciendo el tema del seguimiento, pasaje de monitoreo. Hay dificultades respecto a ese monitoreo, está llegando bien en tiempos reales o no, cuánto más se puede transparentar. O sea, creo que estamos encima de esto. La Fundación Terra presentó hace poco también y nos citó y nos invitó a varios de nosotros a comentar el informe de ellos. O apoyar para difusión, y pedimos a la Biblioteca del Congreso Nacional, se hizo ahí, llegaron los expertos. Entonces, yo siento que uno hace un esfuerzo, y lo digo, aquí no quiero ser persona non grata, pero parece que el INH ha hecho noticia y publicidad por otros temas que no son estos que son los importantes, yo creo, los fundamentales. Se lo digo así. No quiero entrar en ese tema porque no es el motivo de la sesión. Pero el INH, si usted me mira para atrás y empiezo a buscar en Google, las razones son otras por las cuales el INH está en la palestra, está en el comentario del día a día. Entonces, mi sugerencia, que no me la han pedido, pero la voy a decir igual por último en voz alta, creo que deberían tratar de hacer mayores esfuerzos para llegar a la opinión pública, para llegar a la ciudadanía, a los tomadores de decisiones, y tratar de salir de los conflictos internos o de visiones distintas. Yo no me voy a pronunciar, tengo mi opinión, pero no es el tema. Pero no me puede negar que la única razón que la noticia principal son las dificultades que hay, que quién lo preside, que quién no lo preside, que se hizo, que no se hizo, que se de acá, que se equivocó. Pero del informe sobre Interbuchuncaví lo sabíamos. Entonces, y tal vez es muy valioso porque, como muy bien dijo la directora, y aquí termino, el INH no le corresponde ver si se contamina o no se contamina, si está bien medido o no está bien medido, cuáles son las causas, si es un mix de causas, pero sí puede determinar precisamente cuándo se está vulnerando o no, afectando un derecho. Transparencia, información, usted sabe. Pero ese es el que está brillando por su ausencia, entonces tal vez deberían también pedir ayuda, plantearse ese tema. No sé, y tal vez tener mayor involucramiento en la forma que se gestiona el INH, no digo en el día a día, pero en general en su estructura, a partir de otros poderes del Estado también. Lo dejo como una inquietud. Ya. Gracias, senador Lagos. Continúe nomás, don Pablo. Muchas gracias. Tomamos nota de lo que nos comentan. Sí, hacer una apreciación. El INH en terreno partió el año pasado y nuestros INH en terreno han estado en otras regiones. En esas otras regiones, nosotros como nos dimos cuenta, obviamente, que queríamos involucrar más a distintos tipos de autoridades, sobre todo el parlamentario y parlamentaria, hemos ido sumándolos. Entonces, si nos ha llegado, digamos, invitación ha sido porque obviamente antes de los INH en terreno generalmente no hacíamos ese tipo de acción y de iniciativa, pero por lo mismo, a propósito de las mismas inquietudes que ustedes ponen, efectivamente nosotros hemos empezado a hacerlo de esta manera. En el fondo nosotros recogemos el guante en ese sentido. Y bueno, entonces respecto al exvertedero La Chimba, que era otro de los temas que nosotros queríamos presentar, es el primer INH en terreno. Este fue nuestra inauguración en la región de Antofagasta. Y el exvertedero de Chimba, digamos, nace a partir de una preocupación que ha sido bastante sostenida en el tiempo también por parte de la ciudadanía y por petición de parlamentarios de la zona, inaugurando así este tipo de metodología. ¿Qué es lo que nosotros sabemos del exvertedero La Chimba? Obviamente que hay vertimiento ilegal de basura, quemas de basura. Ayer salió una noticia nuevamente respecto a una quema ilegal de basura. Presencia de vectores, personas habitando en el exvertedero, hay mucho trabajo informal alrededor también de La Chimba, por lo tanto había una cantidad de situaciones que eran bastante complejas y que en la sumatoria obviamente, digamos, nos ponían un fenómeno donde habían varios derechos conexos que estaban siendo afectados. ¿Sí? Como les iba comentando, el trabajo en terreno, nosotros realizamos primero una primera visita exploratoria para poder identificar los derechos afectados en el fenómeno y después a partir de ahí nosotros nuevamente asociamos estos derechos y obligaciones de garantía del Estado a
estándares y por lo tanto lo que hicimos fue medir la brecha entre la performance estatal y obviamente el estándar. Un principio base de esta iniciativa, como le había comentado, fue la incorporación de parlamentarios y parlamentarias en el proceso. Y nos dimos cuenta entonces que en el ex vertedero La Chimba se observaron varias afectaciones al derecho a la salud, al derecho a la vivienda adecuada, el derecho de acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, el derecho a la educación y el derecho a la participación. A partir de este INH en terreno, que fue un equipo de directoras, si usted me puede, 10 personas que fuimos de la parte central, más el equipo de la sede regional, nos juntamos con todas las autoridades, o sea, que desde el gobernador regional, el alcalde, con las personas afectadas, fuimos a los terrenos, a la directora le dieron por helicóptero, me acuerdo muy bien que pudimos hacer una revisión del polígono y finalmente se evacuaron 24 recomendaciones a distintos órganos del Estado, ¿sí? 24 recomendaciones que en general han ido avanzando algunas, sobre todo las que tienen que ver con cierre perimetral. Y un aspecto súper importante en esa época, que esto fue a principios del año pasado, fue que el instituto se sumó a un recurso de protección que hizo la población en su momento y la Corte Suprema lo acogió. Y eso generó también un reforzamiento de las medidas que nosotros mismos también habíamos puesto en las recomendaciones. A partir de ahí, lo que nosotros hicimos fue sacar el informe de La Chimba y sí lo presentamos en algún momento a la Comisión de Derechos Humanos, entiendo, los resultados. Eso por lo pronto respecto a los informes medioambientales. También tenemos hitos de observación y gestión de riesgo de desastre que revisten bastante importancia. En este hito de observaciones tenemos los incendios forestales, las inundaciones y el informe del capítulo 5 del año pasado. Y esto es súper importante porque esto una vez nos lo preguntaron en terreno cuando estábamos viendo el tema de las inundaciones. Nos dijeron, bueno, ¿qué tiene que ver la gestión de riesgo de desastres con los derechos humanos? Y en estricto rigor tiene mucho que ver. En general, las personas afectadas por los desastres se convierten en sí mismos titulares de derechos. Y hay un set de derechos que están íntimamente vinculados a las respuestas del Estado en situaciones de desastre. Ahora, ¿cuál es la situación más clave de los desastres? Es que no existen desastres naturales. Los desastres ocurren allí cuando una amenaza, que puede ser de carácter natural, antrópico, medioambiental, eclosiona en un territorio que es altamente vulnerable, ¿sí? Allí hay desastres. O sea, pueden haber amenazas en lugares donde las zonas no son vulnerables y por lo tanto ahí no nos encontramos con desastres porque el Estado está preparado. Y sobre eso hay mucho estándar en derechos humanos que es el que nosotros estuvimos estableciendo para poder mirar la situación. Ahora, ¿por qué creemos que nosotros también que este tema es clave? Bueno, básicamente porque cuando uno mira la recurrencia de amenazas, ¿ya?, que impactan en el territorio nacional y la diversificación de los tipos de amenazas, vemos que aquí hay digamos, un melange bien peligroso, ¿ya? Por un lado, en los últimos 20, 30 años hemos avanzado o hemos crecido en la cantidad de recurrencias de amenazas. O sea, cada vez tenemos más desastres en el fondo, ¿sí? Pero además, los factores o los orígenes del desastre han complicado más. Hoy día estamos con trombas marinas. Hace 10, 20 años las trombas marinas en Chile, digamos, no existían mucho, ¿ya? Hoy día son mucho más recurrentes. Las remociones de tierra, las remociones en masa. Hemos tenido muchas pérdidas de vida el año pasado, por lo menos unas 7 o 8 personas con pérdida de vida por remoción en masa. Sin contar los terremotos, sin contar la cantidad de volcanes, maremotos posibles, incendios, inundaciones. O sea, el cambio climático, la triple amenaza del cambio climático obviamente ha generado, digamos, varios impactos y por lo tanto el tema de gestión de desastres se vuelve entonces fundamental dentro de las materias del Estado. ¿Sí? Un minuto, Pablo. Senador. En el mismo sentido, acá vemos 13 senadores de la región de Valparaíso que sufrió, yo diría, uno de los incendios más brutales que podemos tener registro. Entonces se quemó el 14% de la comuna de Viña del Mar, 14% de la comuna 13% de la comuna de Valparaíso. Estamos hablando de un incendio de proporciones donde murieron 137 personas.
a mí me encantaría, y yo creo interpretar también a los otros senadores de esta comisión, que también pudieran tener una misión de observación respecto de las condiciones que hoy día están los damnificados por el incendio. Porque les quiero contar que si nosotros aspiramos a más de 9.500 viviendas, y les quiero decir que la situación es crítica, y la senadora Allende, el senador Lago y el que habla, sabemos que todavía hay personas viviendo en carpas, todavía hay personas viviendo en carpas. Entonces me encantaría que este mismo despliegue también lo tengan, ojalá esta vez sí convocando a los senadores que hemos estado en la gestión de la ayuda, particularmente a las personas damnificadas, para ver cómo podemos lograr que el Estado finalmente llegue, que habíamos estado los 5, también podamos estar involucrados. Entonces yo quiero invitarlos, tal como lo han hecho respecto a otros incendios forestales, el incendio de Viña del Mar, que el pueblo alemana es de unas proporciones, yo diría, brutales, donde murieron 137 chilenos y donde hay responsabilidad también del Estado, porque el Estado no articuló de manera adecuada y oportuna. Gracias, senador. Directora, senadora. Muy breve, yo ratifico lo que dice el senador Chaguán, me sumo, digamos, pero yo diría que lo último que acaba de señalar es lo más grave. O sea, tenemos que considerar que efectivamente instituciones del Estado no fueron capaces de prever, teniendo algunos instrumentos, no todos, porque se dio la tormenta perfecta, pero independientemente de eso, claramente hubo efectivamente fallo institucional. Y eso está indicando que el Estado falló. Y si el Estado falló, te comprende que la violación entonces al derecho humano de esa persona de no haber sufrido, lo que significa que hasta el día de hoy, efectivamente, yo ya no sé si uno podría seguir todavía en carpas, pero sí sé que hay viviendas de emergencia, sí sé que algunas no son todas, ni mucho menos, bastante minoritarias, pero incluso con las lluvias que hubo excepcionales también sufrieron de algunos perjuicios. Entonces, la verdad que la situación es muy crítica, pero sobre todo considerar lo que estamos diciendo, que es lo que valdría la pena que relevara el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aquí el Estado falló. Y esa sí que es la más grave violación que se puede hacer en el sentido de que no fueron capaces de cumplir institucionalmente lo que correspondía para evitar un drama mayor. Directora. Sí, decir respecto de esto que tomamos absolutamente en consideración el poder hacer un INDH en terreno que es distinta a las misiones de observación, que es lo de Quintero Puchuncaví. Ahí nosotros no consideramos la participación de nadie externo al instituto, pero en estas INDH en terreno es cuando hemos empezado a considerar la participación de senadores y diputados, porque nos damos cuenta que están súper cerca del territorio y además nos ayudan a presionar al Estado para que tome las medidas. Así que respecto del tema de los incendios de Valparaíso lo vamos a hacer, y quiero decir que lo que sí observamos, pero no con informes, sino que el equipo regional visitó los albergues en ese momento para ver las condiciones en que se encontraban los albergados. Y vamos a hacer este INDH en terreno. Muchas gracias, directora. Pablo, por favor, continúe. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto al tema de los incendios en general, nosotros revisamos el de Ñuble y Biobío en su oportunidad. También, como bien dijo la directora, hicimos alguna observación respecto a los albergues, cómo estaba funcionando en el momento exacto de lo que estaba pasando en Valparaíso. Aquí hay que tener algo súper claro. En Chile se inauguró los incendios de sexta generación. No existía ningún otro tipo, digamos, no existía dentro de las categorías de incendios que existen en el mundo, llegábamos hasta categoría 5. En Chile se inauguró la categoría 6, y la categoría 6 implica muchas cosas, entre ellas que la capacidad de respuesta para los incendios se reduce mucho, ¿ya? Algunos expertos nos decían que lo mejor era que ocurriera el incendio, en el fondo, que quemara lo que tenía que quemar y que empezara a bajar por otras condiciones que se pudieran dar más climáticas. Y que en el fondo aquí lo que tenía que primar eran los sistemas de prevención, generar paisajes resilientes, generar otro tipo de
digamos, de iniciativas estatales, ¿sí? En el fondo, esto es una amenaza tremendamente potente, porque cada vez más, sobre todo en la zona centro-sur del país, vamos a tener mayor cantidad de temperaturas, mayor cantidad de vientos, ¿ya? Y que eso genera entonces, como bien decía la senadora, una tormenta perfecta, porque funcionan como olas. El incendio funciona, el fuego avanza como la avanza a velocidades que nosotros nunca habíamos visto y que el Estado obviamente tiene que ahora prepararse para este nuevo tipo de fenómeno. Entonces, respecto a la gestión de riesgo de desastre, nosotros identificamos una serie de derechos que son fundamentales para poder evaluar al Estado. Uno tiene que ver obviamente con el derecho a la vida, o sea, ¿qué ha hecho el Estado, digamos, para poder defender la vida y la integridad física y seguridad de la persona? El derecho a la vida digna, porque en el fondo allí después cuando ocurre el desastre tenemos que restituirle, el Estado tiene que restituirle, digamos, las condiciones anteriores, ¿cierto? Y las necesidades de subsistencia, y ahí entra salud, trabajo, vivienda, educación, alimentación, y que en ese proceso el Estado cumpla, ¿no?, con el deber del principio de igualdad y no discriminación, o sea, la entrega de beneficios y ayudas tiene que ser igual para todos y todas. Entonces, en base a esa revisión, nosotros encontramos tres grandes nudos de la política pública. Bueno, ustedes pueden revisar después el informe de incendios, que es mucho más detallado, pero para efectos de esta presentación, quiero mostrarles estos tres nudos que creemos nosotros que son los más importantes para la discusión de política pública en materia de derechos humanos. Uno es que nosotros nos hemos dado cuenta tanto en los incendios como en las inundaciones, y nuevamente en los incendios de Valparaíso, es que hay una falta de armonización entre el marco normativo de la gestión de riesgo de desastre con otros instrumentos del Estado. Por ejemplo, personas perdían sus trabajos, entonces el Estado decía, bueno, vamos a entregarle cofinanciamiento a las personas para que puedan, o les vamos a entregar servicios que tienen que verlo con Cercotec. Bueno, pero las personas perdían su carnet de identidad, perdían cosas básicas, entonces no podían postular, porque el Estado dice, bueno, postule, bueno, pero no tienen cómo postular, lo perdieron todo. Entonces el Estado lo que hace es disponer de sus instrumentos normativos y sus servicios, ¿ya?, pero son instrumentos y servicios que están pensados en una situación donde no hay un desastre, ¿sí? En cambio, como estamos en una situación de emergencia y nos vamos a encontrar con mayor cantidad de situaciones de emergencia, entonces se tiene que habilitar algún tipo de marco normativo, ¿no?, y administrativo que permita entregarle al Estado soluciones más rápidas a las personas, ¿sí? Por lo mismo nosotros llamamos con urgencia sumar al SENAPRED a otros instrumentos normativos y protocolos provenientes del resto de la arquitectura institucional del Estado. Se necesita armonizar urgentemente para poder dar una respuesta fluida. Un segundo aspecto que tiene que ver con sobre la implementación de la ley que habilita al SINAPRED, que es el sistema, ¿no es cierto?, y al SENAPRED, obviamente, es que nosotros veamos dificultades de implementación, especialmente en fases de mitigación y fases de preparación, ¿ya?, comprometiendo el derecho a la vida. El caso de Licantén es un caso icónico, porque el caso de Licantén se sabe de antemano que es una zona inundable, ¿ya? Y hubo en junio la primera lluvia y se inundó completo. Pasaron 3 meses y nuevamente llegó una lluvia tan brutal como la primera. Y en ese espacio jamás hubo una medida de mitigación estructural, ¿ya?, que permitiera de alguna u otra manera conducir, digamos, la amenaza hacia otros espacios. Por lo tanto, hay graves problemas de mitigación al respecto. Y hay dificultades para coordinar, financiar y ejecutar obras más grandes, ¿sí?, especialmente en zonas de baja rentabilidad social. Y ese es un problema, porque en general la inversión pública se hace allí donde hay mayor rentabilidad social. Sin embargo, los desastres, como les había dicho al principio, ocurren allí donde hay territorios más vulnerables. Y los territorios más vulnerables en Chile son territorios rurales o que tienen un plexo urbano-rural, ¿ya?, que obviamente hay menos gente, por lo tanto hay menos rentabilidad social, por lo tanto en general la inversión pública es menor, más allá de que existan algunos instrumentos, ¿sí? Pero en el fondo hay una urgencia ahí, porque allí es donde estamos perdiendo la mayor cantidad de vidas, ¿sí? Y ese es un tema fundamental de respeto y garantía. Y lo tercero es obviamente la recuperación de protecciones especiales, principalmente que hay problema en el restablecimiento de los medios de vida para la subsistencia de personas afectadas a un desastre. Ustedes recién lo habían dicho, hay gente hoy día que todavía no tiene su vivienda definitiva.
la gente del incendio de región de Biobío y llevaban un 53, un 60% de avance en esta materia, pero todavía hay gente que no tiene su solución definitiva, ¿ya? Y sus medios de vida totalmente restaurados. O en muchos casos se entregaba la casa, pero se entregaba la casa en zonas rurales, pero sin, digamos, sin la conexión al pozo. Se entregaba para agua potable. ¿Se entiende? O sea, la respuesta del Estado siempre está pensado en zonas más urbanas que en zonas de plexo urbano rural. Por lo tanto, hay muchos aspectos que tienen que ser ajustados. Nosotros hemos entregado esta información al Senapred y nosotros sí podemos decir que el Senapred ha mejorado algunos aspectos, sobre todo con grupos de especial protección. Nosotros dijimos, ojo, ustedes entregan la casa arriba de un cerro, voy a poner un ejemplo, y la persona tiene movilidad reducida. No tenían escaleras, no tenían cómo subirse a su casa, ¿se entiende? O personas con discapacidad, que además son las personas que viven, una gran porción de las personas con discapacidad o personas mayores viven en zonas rurales, ¿ya? Las casas que se entregaban de buena calidad, pero en el fondo tenían problemas de accesibilidad. Ese tipo de problemas que nosotros vemos en términos de la implementación. Y obviamente los planes de manejo, que los planes de manejo hasta el año pasado todavía estaban cerrándose en algunos municipios. Hay que avanzar decididamente, no solamente en cerrar el tema de los planes de manejo, sino que establecer programas que permitan fortalecer la implementación de los programas de los planes de manejo. No nos sirve de nada tener súper bien diseñado un plan si eso, por ejemplo, no tiene una expresión directa en el planeamiento territorial, si no tiene, si esa información no llega a la población, porque en el momento que suceda un desastre, entonces la población tiene que saber hacia dónde tiene que dirigirse, etcétera, etcétera. Hemos avanzado, ¿ya? La creación del SINAPRED y del SENAPRED es un avance fundamental, que nosotros recibimos súper bien, ¿ya? Pero hay problemas de implementación, hay problemas de armonización, hay que fortalecer su implementación necesariamente. Y tenemos que avanzar también en los otros tipos de amenazas. Nosotros conocemos generalmente los terremotos y los volcanes, ¿ya? Los volcanes a partir de Chaitén, ¿sí? Tenemos sistemas de monitoreo de los volcanes, tenemos sistemas de monitoreo para los terremotos, más o menos, pero no hay sistemas de monitoreo para la remoción en masa. Las remociones en masa. No tenemos sistemas de monitoreo particulares para temas de incendio e inundaciones, ¿ya? O sea, hay mucho por avanzar y es para nosotros, digamos, es súper importante ponerlo sobre la mesa, toda vez que, como les decía en el gráfico 1, cada vez estamos aumentando la recurrencia, pero también en la heterogeneidad digamos, del origen de las amenazas. Nosotros hemos hecho cierto tipo de recomendaciones, les pongo las 6 grandes, digamos, yo sé que estamos más o menos sobre la hora. Uno tiene que ver que hay que incluir en los planes territoriales los mapas de amenazas y riesgos, ¿ya? El SENAPRED hace mapas de riesgos, pero los mapas de amenazas propiamente tal lo hacen otros organismos, ¿ya? Por ejemplo, el Cernagiomín, ¿ya? Pero la gente del Cernagiomín nos decía, bueno, nosotros tenemos para los volcanes, pero nos faltan para todas estas otras amenazas. No tenemos financiamiento todavía para eso, ¿ya? Pero estas cosas son fundamentales en los planeamientos territoriales, ¿ya? Porque definen las vías de salida, o sea, son segundos, ¿sí? Modificar la normativa vigente que regule la fase de recuperación, fortalecer las capacidades técnicas y financieras de los organismos técnicos, ¿ya? Asignar recursos a los programas de implementación, abordar de manera prioritaria el diseño y ejecución de obras de mitigación. Para nosotros es súper importante. Alicante no le puede seguir pasando lo mismo siempre, ¿sí? Y adoptar medidas para garantizar a las personas damnificadas el acceso universal en las ayudas tempranas, ¿sí? Y en los planes de reconstrucción. Eso para nosotros es fundamental porque en el fondo aplican o afectan al núcleo, al core del set de derechos que están definidos para este tipo de situaciones en la gestión de riesgo de desastre. Creemos que este es un tema que se viene a instalar ya y que lo vamos a estar mirando con bastante recurrencia. Y probablemente nuestras misiones de observación o nuestra unidad en terreno, muchos van a tener que ver con este tipo de materia. Eso, solamente dejarles una frase que a nosotros cuando estábamos haciendo estudio de esto nos llamó bastante la atención, que es por cada dólar invertido en gestión de riesgo de desastre se pueden ahorrar hasta $15 en la recuperación. ¿Sí?
Eso es un dato bien decidor, digamos. ¿Sí? Ese es un dato no de expertos. Eso nosotros lo citamos en el informe anual, pero del expertise sobre el tema. ¿Ya? Eso, muchas gracias, presidente. Hacienda debiera ver este dato, creo yo. El ministerio, no la comisión. Bien, agradecemos entonces a Pablo y a nuestra directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos su exposición. Señores senadores, señora senadora, queda abierta la sesión entonces para preguntas, inquietudes, comentarios. Aprovechamos durante la sesión de... Solo quiero, digamos, ya hicimos varias introducciones y peticiones de información, así que estaría bien agradecer de que tomaron el desafío de poder hacer esta guía, digamos, INDH en el terreno, y creemos que puede ser bien positivo y en la línea que ya hemos marcado. Así que por mi parte yo considero que ya las preguntas las hice. Gracias. No, yo quiero reiterar que hayan participado acá, que hayan venido a compartir con nosotros esta información, más allá de la sorpresa de algunos, pero bueno que se sepa también en nuestra reacción, al menos hablo por mí, lo más sincera y genuina posible, pero cuando hay sorpresas de ese tamaño, uno no puede dejarlas pasar porque también no estaríamos haciendo la pega, ¿ya? Más allá que hay muchas cosas seguramente que no somos perfectos de este lado tampoco, pero en este tema y en los temas del Quintero Puchuncaví, que creo que están en la agenda pública hace rato, son temas bien complejos, ¿ya? Ya son distintas administraciones que han tenido a su cargo el Estado de Chile que han tenido que enfrentarlo. Yo creo que hemos ido de menos a más, pero siempre es insuficiente. Tuvimos una sesión hace que 4 meses, 5 meses, y hay muchas cosas que todavía hay que mejorar y ponernos al día. Entonces creo que se lo tomen con ese espíritu. Y lo otro, y reitero ya que estamos en el cierre, reiterarles que vean ustedes al interior del instituto cómo se pueden reformular, o si creen que está todo funcionando bien, ni modo. Pero créanme que de afuera uno tiene la percepción de que hay temas que no están resueltos, ¿ya? Y han generado un ruido muy complejo para un tema que es tremendamente relevante, por lo menos, no digo que para todos, tal vez para unos con más que otros, pero también el tema de derechos humanos es bien fundamental, por razones de formación, historia, familia, etcétera, desde la de la sociedad chilena. Entonces creo que eso hay que cuidarlo, y para cuidarlo tiene que funcionar bien y no estar siempre en una suerte de foco que no es el que uno quisiera. Eso es todo el tema. Gracias. Yo solo reiterar el agradecimiento por todas estas presentaciones, y me gustaría, si tienen disponible el último resultado de la encuesta nacional de derechos humanos, la encuesta longitudinal, se nos pudiera hacer llegar a la comisión, de tal manera de que podamos hacer llegar a cada uno de los senadores. Senadora Allende. No, quería pedir el acuerdo a la comisión para que tomásemos unánimemente el que modifiquemos reglamentariamente el poder hacer para que haya una sesión especial del Instituto de Derechos Humanos en la sala del Senado y pueda informarnos con esto, pero mucho más amplio, evidentemente. Eso creo que sería extremadamente relevante. Yo pediría que fuera un acuerdo a la comisión para que oficiemos, digamos, o nosotros mismos lo hacemos o se lo planteamos a régimen para que esto pueda efectivamente institucionalizarse. Se planteamos entonces como comisión el requerimiento de que una vez al año el Instituto Nacional de Derechos Humanos haga un informe al Senado respecto a todo su quehacer en el año anterior. ¿Se acuerda? Perfecto, se acuerda. Senador Chaguán. Sí, por supuesto apoyar lo que plantea la senadora Allende, pero además pedir que ese informe respecto a la encuesta de Quintero Puchuncaví nos llegue el detalle, porque nos gustaría tener ese antecedente. Los 5 senadores y seguramente los diputados de la región, entonces sería útil. Saber, perdón, me gustaría saber cuándo se hizo, cuántas muestras se hicieron, a qué parlamentarios se invitó, a qué autoridades se invitaron, y también efectivamente tener todo el detalle, porque... Usted se refiere respecto de porque el INDH en terreno no se ha hecho todavía en la quinta. A la misión de observación de Quintero Puchuncaví. A la misión de observación. Ya. Eso. Perfecto. Entonces se acuerda también lo solicitado por el senador Chaguán. Bien, agradecemos a la señora directora. No sé si quiere decir algunas últimas cosas. Que durante el periodo en que se hacían las misiones de observación, no teníamos considerada la invitación a senadores y diputados. Eso partió solo el año pasado con los INDH en terreno. Por eso Quintero Puchuncaví no tiene ningún senador, ningún diputado invitado.
solamente, pero podemos hacerles llegar los informes de esa misión de observación. Y a esta INDH en terreno los vamos a invitar de todas maneras. Una Senadora última Allende. cosa, recomendarle, yo creo que sería bien interesante, creo que algo lo dijeron, lo esbozaron si no me equivoco, pero yo creo que es muy interesante contrastar lo que dijo la Corte Suprema, que ya ha emitido 3 informes y con precisiones muy detalladas de lo que debiera hacerse en Quintero Puchuncaví y lo que realmente ha ocurrido. Entonces sería interesante no solo entre ustedes y en la Corte Suprema, sino que lo que la Corte Suprema ha establecido en 3 informes y que todavía no se acaban de cumplir del todo. Creo que sería bien relevante que tuvieran en consideración aquello. Perfecto, había consideración entonces. Agradecemos la presencia de la señora directora y de su asesor en estas materias, don Pablo, no recuerdo el apellido, Pablo, me perdona, pero y de Katia también, y bueno, disponible siempre disponible aquí en la Comisión de Medio Ambiente para ver los temas de derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Así que muchísimas gracias por su presentación y esperamos la información que les acabamos de solicitar. Por haberse cumplido el tiempo y el objetivo de la sesión, esta se levanta.